después de renacer, cambié mi preferencia universitaria. Isen a menudo se quedaba en el campus los fines de semana, así que me encerré en mi habitación estudiando incansablemente. Cuando trajo a Emily de vuelta a casa, me mudé. Cuando decidió asistir a la Universidad B con Emily, solicité ingresar a la Universidad A. En mi vida anterior, antes de los exámenes de ingreso a la universidad, Isen, sabiendo muy bien que no había robado nada, aún así me acusó de ser una ladrona. Lo hizo solo para asegurarse de que él y Emily pudieran estar juntos de manera limpia y honesta. Bien, déjalos estar juntos, pero limpia y honestamente. ¿Merecían siquiera tales palabras? Nadie sabía que había renacido. Mirando las calificaciones de mi examen simulado, estaba al borde de derrumbarme. En mi vida pasada, justo antes de los exámenes de ingreso a la universidad, me acusaron falsamente de robar el reloj de Emily. La acusación destrozó mi estado mental, lo que me llevó a mi peor desempeño durante los exámenes y a un resultado muy por debajo de mi capacidad habitual. Lo primero que hice después de renacer fue cambiar mi preferencia universitaria a la Universidad A. Mi maestro se sorprendió y preguntó, ¿no siempre decías que querías ir a la misma universidad que Isen? ¿Sabe él sobre esto? Al escuchar el nombre de Isen, la imagen de su figura alta y protectora cruzó por mi mente. Todos siempre decían que yo no era digna de él, su familia era adinerada, él era guapo y un estudiante modelo a los ojos de los profesores. Mientras tanto, yo solo era la hija del antiguo compañero de armas de su padre, alguien a quien su familia había apoyado por lealtad. Sonreí levemente y respondí, ya no pienso de esa manera. Siento que la Universidad A me sienta mejor ahora. En mi vida anterior, mis puntajes de examen simulado superaban constantemente el corte de la Universidad A, pero para seguir a Isen, tontamente cambié mi preferencia a la Universidad B. Mi repentina decisión sorprendió a mi profesor, quien me dio una palmadita en el hombro con aprobación. En esa vida pasada, Isen y Emily orquestaron la acusación en mi contra alegando que había robado el reloj de Emily. Emily me llevó a un lado frente a todos, su rostro surcado de lágrimas, exigiendo justicia. Claire, sé que mi familia no es adinerada y me menosprecias, pero este reloj fue un regalo de Isen. He sido muy cuidadosa con él. Por favor, te lo ruego, devuélvemelo, dijo. Su voz temblaba, sus sollozos se hicieron más fuertes cuando se derrumbó en los brazos de Isen. Isen me fulminó con la mirada y dijo, Claire, cuando estabas intimidando a Emily, ¿alguna vez pensaste en tus propios antecedentes? Ser pobre no está mal, pero dejar que la pobreza genere malas intenciones, sí. Entrega el reloj ahora y olvidaremos que esto sucedió. La multitud me miró con desdén, burlándose y disfrutando del drama. Sonreí con amargura. El chico que una vez prometió protegerme toda la vida, ¿cómo se había vuelto así? Mi pecho se sentía como si una roca lo aplastara, mi corazón dolía profundamente. No había robado el reloj, así que ¿cómo podía devolverlo? No tenían pruebas concretas en mi contra, así que no podían hacer mucho en ese momento. Sin embargo, nunca esperé que Isen, que siempre había sido amable conmigo, me encerrara en una habitación con el pretexto de darme una lección mientras sus padres estaban fuera. Emily se había quejado de nuestra discusión pública, diciendo que la avergonzaba. Isen me dijo que siempre había sido capaz de soportar, así que un poco de sufrimiento no importaría. Emily, siendo delicada, no podía soportar los chismes públicos, dijo. Esa noche, la puerta permaneció cerrada. Mis nervios finalmente estallaron. Al día siguiente era el examen de ingreso a la universidad. Golpeé la puerta y las ventanas gritando, pidiendo ayuda, pero la única respuesta fue mi propia voz resonando en la vasta villa vacía. Desesperada, agarré un vaso del escritorio y lo estrellé contra la ventana sin dudarlo. Los fragmentos me cortaron la carne y el dolor me abrumó. A la tenue luz del amanecer, me senté allí, temblando y con frío. Soporté el dolor y de alguna manera logré completar el examen de 3 días, pero mi estado mental estaba en ruinas. Me desempeñé peor que nunca y terminé en una universidad mediocre. Al final, morí en un accidente automovilístico orquestado por Emily. Odiaba a esos dos con cada fibra de mi ser, pero ahora me habían dado otra oportunidad. Renací 3 meses antes de los exámenes de ingreso a la universidad. Esta vez podía cambiar todo. En la casa de Isen, comencé a empacar mis cosas. Esta villa era un regalo de bodas de los padres de Isen para él cuando se casara. Olivia siempre me había tratado bien, pero ya no había ninguna posibilidad para mí y Isen. La calidez que sentía hacia Olivia tuvo que ser enterrada profundamente en mi corazón mientras empacaba mis pertenencias. Comencé a redactar un nuevo plan de estudios. Mi mirada se posó en la fotografía de la universidad de mis sueños colgada en la pared. La esperanza llenó mi corazón. Mientras me mantuviera firme y me fuera bien en los exámenes, pronto dejaría este lugar atrás para siempre. Esa noche cociné la cena como siempre. Isen regresó, como se esperaba, con Emily detrás de él. Claire, pidió dulcemente a Emily, Isen me trajo de nuevo para cenar. ¿No te importa? Emily era pequeña, su rostro ovalado, enmarcado por piel clara, se veía especialmente puro y delicado en su uniforme escolar blanco. Se sintió como en casa, chillando de alegría al ver los platos que había preparado. Sin dudarlo, llamó a la señora Smith, la ama de llaves, para que sirviera la comida. Le dieron un tazón de gachas. Isen consiguió uno y la señora Smith consiguió uno, pero ninguno para mí.
Cuando regresé del baño, los tres ya estaban sentados a la mesa, charlando y riendo como una familia. Emily dio un mordisco e inmediatamente lo escupió. «Soy alérgica a los cacahuetes», exclamó, con lágrimas brotando de sus ojos. Me apoyé contra el marco de la puerta, viendo a Ethan servirle un tazón de sopa. No se dio cuenta hasta demasiado tarde de que también tenía base de cacahuete. Emily salió de la casa llorando, murmurando a Ethan mientras se iba. Probablemente a Claire no le gustó. «No volveré más». Ethan la acompañó hasta la puerta y regresó frunciendo el ceño. Lo ignoré y me senté a comer. «Lo hiciste a propósito», dijo, su voz teñida de confusión. Luego, como si tratara de justificarse, agregó, «La familia de Emily está pasando apuros. La traigo aquí para que tenga una buena comida, como mi familia lo hizo por ti todos esos años». No respondí. Ethan suspiró y negó con la cabeza, como si concediera la derrota. «Si no te gusta, la llevaré a un restaurante la próxima vez». Una semana después, Ethan se quedó en el campus para dar clases particulares a Emily. Mientras tanto, yo llevaba una pila gruesa de exámenes de práctica a la biblioteca. En el pasado, Ethan se quedaba en casa y estudiaba conmigo. Lo guiaba pacientemente a través de cada problema. Pero ahora estaba concentrado en ayudar a su nueva llama a prepararse para su futuro compartido en la Universidad B. Mientras empacaba mis libros, me encontré con certificados de logros que Ethan y yo habíamos ganado a lo largo de los años. No pude evitar preguntarme si sería capaz de mantener sus calificaciones mientras usaba las sesiones de estudio como excusa para sus citas. Decidí tomar mis propios certificados, mis logros duramente ganados, y los empaqué en mi bolso. Estos honores eran solo míos, ganados a través de mi esfuerzo, no gracias a Ethan ni a su familia. Los empaqueté y dejé la villa por el viejo edificio de apartamentos donde crecí. Estaba lejos, en los suburbios, pero llevaba los recuerdos de mi infancia. Limpié cuidadosamente la placa militar de mi padre, la que había recibido póstumamente por su valentía. «Papá», susurré, «prometo que haré lo que sea necesario para lograr mis objetivos». Con poco más de 2 meses para los exámenes, ya podía ver la libertad en el horizonte. Después de eso, dejaría atrás a la familia de Ethan para siempre. Ethan llegó tarde a casa esa noche. La cena que había preparado estaba intacta. «Comí en la escuela», explicó casualmente, pero el leve olor a jengibre en él me dijo lo contrario. Había comido con Emily. Probablemente sabía que no iría bien traerla de vuelta, así que comieron fuera antes de que regresara. Silenciosamente le hice un gesto a la señora Smith para que limpiara los platos y fui a mi habitación. Las únicas pertenencias que quedaban en la habitación eran algo de ropa de temporada y materiales de estudio. Empaqué la ropa en mi maleta, dejando el resto para más tarde, una vez que Ethan saliera en una de sus citas. Ahora, la semana que viene, empaqué el resto de mis cosas, ya que estaba decidida a construir un futuro mejor. Dediqué todo mi tiempo a estudiar. Mientras otros desperdiciaban sus días coqueteando y charlando, puse cada onza de energía en mis sesiones de revisión. Estaba inmersa en mi trabajo cuando llamaron a la puerta. Sabía que era Ethan. Mi padre había salvado la vida de su padre en el campo de batalla, sacrificando la suya en el proceso. Por eso, Ethan siempre me trató con cierto respeto. Nunca entraría en mi habitación sin mi permiso. «¿Qué es?», pregunté, sin querer que viera que estaba empacando. Dudó antes de decir, «Se está preparando el banquete de compromiso». «¿Qué tal el tercer día después de los exámenes?». En mi vida anterior, nuestro compromiso se había organizado de acuerdo con los deseos de nuestros padres, y se llevaría a cabo justo después de los exámenes de ingreso a la universidad. Miré mi maleta y respondí con indiferencia, «No hay prisa, hablemos cuando Olivia regrese». Ethan se quedó en silencio afuera de mi puerta por un largo momento antes de finalmente alejarse. Finalmente escuché los pasos de Ethan desvanecerse y dejé escapar el aliento. No me había dado cuenta de que estaba sosteniendo mi cabeza apoyada en el escritorio. Sentí una sensación de alivio. Dada la edad de Ethan, Olivia usualmente confiaba más en su juicio, ya que había perdido a mis padres cuando era niña. Olivia me acogió debido al paquete matrimonial que nuestros padres habían hecho con forasteros. Ya era considerada parte de la familia de Ethan, y el compromiso fue solo una formalidad. Además, Ethan era guapo, se destacaba en sus estudios y me trataba bien. No era ningún secreto que mi corazón siempre había sido suyo, todos podían verlo. Le debía a la familia Johnson por criarme todos estos años, pero les había pagado por completo enseñando a Ethan incansablemente, incluso en mi vida anterior, cuando me acusó falsamente y me encerró en una habitación, arruinando mi futuro. Eso fue suficiente pago en esta vida. No les debía nada. Estaba decidida a seguir mi propio camino. Ese fin de semana, para mi sorpresa, Ethan no se quedó en el campus, incluso trajo el desayuno mi favorito. Comió gachas de avena del tesoro y palitos de masa frita. Era algo que no había hecho en años. Revisé las palabras de vocabulario en mi teléfono mientras me sentaba en silencio a la mesa. Los únicos sonidos eran los tintineos ocasionales de los cubiertos contra los tazones. «Me quedaré en casa contigo para estudiar hoy», dijo Ethan de repente, rompiendo el silencio. Lo miré sorprendida e instintivamente negué con la cabeza. «¿No quieres que te haga compañía?», preguntó frunciendo el ceño ligeramente.
¿Vas a estar encerrada en tu habitación todo el fin de semana? Estaba a punto de encontrar una excusa para declinar cuando sonó el timbre. La voz de Emily llegó a través del intercomunicador. Ethan. Llamó alegremente. Se quedó en la puerta sosteniendo 2 desayunos en las manos. Tan pronto como se abrió la puerta, levantó la cabeza y le sonrió a Ethan, bloqueando efectivamente mi vista de él. ¿Por qué estás aquí? Te dije que me esperaras, dijo Ethan, moviéndose ligeramente para protegerla de mi mirada. Emily asomó con cautela desde detrás de su pecho. Lo siento, Claire dijo en voz baja. Me preocupaba que se saltara el desayuno, así que vine a buscarlo. La miré a la cara, tan inocente y pura como en mi vida anterior. No importaba lo que dijera, siempre podía despertar los instintos protectores de Ethan. Cuando Ethan escuchaba que ella había estado dispuesta a pasar hambre solo para esperarlo, naturalmente la seguía a toda prisa, abandonando su promesa anterior de quedarse conmigo. Tanto por hacerme compañía, que había planeado encontrarse con ella desde el principio. Me burlé de mí misma. Al menos no tenía que preocuparme por inventar una excusa para empacar mis cosas e irme. Saqué mi teléfono y revisé mi lista de verificación de mudanza. Sin perder tiempo, arrastré mi ropa y pertenencias previamente empacadas fuera de la casa y llamé a un servicio de mudanzas para llevarlas a mi nuevo apartamento. Una vez que todo llegó, organicé mis cosas y sonreí a las fotos de un modesto padre del lugar. Susurré, tu hija puede vivir bien sola sin depender de nadie. Pasé todo el día en casa estudiando y solo regresé a la casa de Ethan por la noche. El intenso ritmo de la preparación del examen hizo que los días volaran. Tarde en la noche, bajo el resplandor de las luces de la calle, siempre era mi sombra inclinada sobre los libros persiguiendo el conocimiento. El viernes por la noche, Olivia y su esposo, el señor Johnson, regresaron de un viaje de negocios. Se sentaron tranquilamente en el sofá de la sala de estar durante un largo tiempo antes de dejar escapar un profundo suspiro. Claire, comenzó Olivia con seriedad, Ethan es cercano a otra compañera de clase, pero tú y él han estado comprometidos desde la infancia. Si no se atreve a casarse contigo, me aseguraré de que se arrepienta. Tus padres confiaron en nosotros para cuidarte antes de fallecer. Además, tu padre salvó a nuestra familia. No tienes que preocuparte por nada. Cuando no respondí, intercambiaron una mirada antes de negar con la cabeza con exasperación. Eres tan terca, dijo finalmente Olivia con un suspiro. Bien, cancelaremos el banquete de compromiso. Escuché en silencio mientras Olivia hacía la llamada para cancelar el banquete. Le informó a la compañía del evento que retirara la reserva y reembolsara el depósito. Así como así, el banquete de compromiso, aún en sus etapas de planificación, se había ido. Dejando escapar un pequeño suspiro de alivio, me puse de pie e hice una profunda reverencia a ambos. Sabía que tenían buenas intenciones. Según todos los informes, Ethan era el estudiante modelo a los ojos de todos, el hijo perfecto. Incluso sus propios padres no podían entender por qué insistía tanto en cancelar el compromiso, pero no podía explicarlo. No podía decirles que en mi vida pasada fui traicionada por aquellos más cercanos a mí, tropecé durante los exámenes de ingreso a la universidad, toda mi vida se puso patas arriba y finalmente morí en un accidente de coche orquestado por celos y malicia. Después de que se cancelara el compromiso, Olivia y el señor Johnson me dijeron que siempre sería su hija, incluso sin el acuerdo formal. No les dije que planeo dejar a su familia después de los exámenes. Por ahora, me mantuve decidida a acompañarlos durante los próximos 2 meses. En los días previos a los exámenes, Olivia insistió en llevarme a la escuela. Mientras me agarraba la mano con fuerza, su voz temblaba de emoción, instándome a estudiar mucho y prometiendo visitarme a menudo. Cuando desempaqué mis cosas en la escuela, descubrí que había deslizado una gruesa cantidad de efectivo en mi bolso. Las lágrimas corrieron por mi cara. Olivia debió haber notado que mi habitación se estaba vaciando lentamente, pero eligió no confrontarme. En cambio, me dejó llevar a cabo mis planes, respetando mis decisiones como un guardián silencioso. Abrí mi maleta para recuperar algo de ropa cuando de repente escuché la voz de Ethan en la puerta. ¿Emily sigue molesta? Me giré para ver a Ethan parado allí, su rostro visiblemente sorprendido cuando se dio cuenta de que era yo. Claire, ¿qué haces aquí? Preguntó, reunido. Hice un gesto hacia la habitación de al lado. Tu habitación está allí. En ese momento, la puerta a la habitación vecina se abrió y Emily se asomó. Me ofreció una sonrisa incómoda antes de retirarse adentro. Miré a Ethan. La culpa estaba escrita en todo su rostro. Después de un momento de vacilación, dijo, la situación de la casa de Emily no es muy buena y vive lejos de la escuela. Con los exámenes acercándose, pensé que sería más fácil para ella quedarse aquí, ya que nuestro lugar está cerca del campamento. No esperaba que las cosas progresaran hasta el punto de que compartieran un techo y, aparentemente, una cama. Ethan pareció sentir mi silencio. Después de una pausa, agregó, bueno, ¿por qué no mueves tus cosas a mi habitación? Puedes quedarte allí por ahora. Tomaré la palabra. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación y miró adentro. Por cierto, ¿qué pasó con todos los libros en tu habitación? Solías tener tantos. Tomé uno de mis libros de texto y fruncí los labios. Bueno, esta villa era suya después de todo. No me importaba dónde me quedara,
siempre y cuando no me trataran como un invitado. Ya terminé esos libros, ya no eran útiles, así que me deshice de algunos de ellos, dije casualmente. Isen frunció el ceño. Incluso si los exámenes son en solo 2 días, podrías necesitar esos libros más tarde. ¿Por qué los venderías? No respondí. Al ver mi silencio, agregó, ¿qué hay del compromiso? ¿Qué dijeron mis padres? Volvió a colocar el libro en el escritorio y respondí con calma. Dijeron que no era el momento adecuado. Hablaremos de eso más tarde. Esta era la excusa que había acordado con Olivia y el señor Johnson para retrasar el compromiso. Una vez que sacara todas mis pertenencias y me instalara en mi nuevo hogar, planeo tener una conversación adecuada con él al respecto. Isen pareció satisfecho con la explicación y no la cuestionó más. Asintió levemente y murmuró, está bien, si ese es el caso. Luego salió diciendo que se encargaría de mover algunas cosas y que no necesitaba preocuparme por eso. Miré las estanterías casi vacías de la habitación. Solo quedaban unas pocas novelas de artes marciales que habíamos leído juntos. Por un momento consideré devolvérselas a Isen, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la risa afuera. La voz de Isen era profunda y tranquila, la de Emily juguetona y las de Cotty y la señora Smith amables y alegres. Los 4 parecían tan a gusto como si nada hubiera cambiado. Me volví a sentar en silencio. Compartir una habitación con Isen ya era inapropiado, incluso si el compromiso no se hubiera cancelado, pero con los exámenes de ingreso a la universidad a solo 2 días de distancia, irme ahora solo causaría un drama innecesario. Isen seguramente armaría un escándalo. Decidí esperar hasta la hora de dormir para prepararme tranquilamente un lugar en el sofá de la sala de estar después de estudiar todo el día. Quería dormir temprano, sin embargo, Emily, llena de energía, estaba descansando en la sala con un camisón de chamisera, llevando a Isen a un lado para que la ayudara con sus preguntas. Isen me miró brevemente antes de convencerla de subir las escaleras, pero su risa y conversación se transmitían a través de las paredes como si fueran intencionalmente lo suficientemente fuertes como para que yo las escuchara. Sintiéndome sofocada, salí a tomar un poco de aire fresco. Claire, ¿por qué estás aquí afuera en medio de la noche? ¿No son pronto los exámenes? Vas a resfriarte, llamó la vecina desde su ventana. Su preocupación era genuina. La casa es sofocante, respondí con una pequeña sonrisa. La vecina, cuyo esposo trabajaba en bienes raíces, tenía una vida cómoda. A menudo me traía pequeños recuerdos de sus viajes al extranjero, tratándome amablemente. Se inclinó sobre el balcón y, con tono exasperado, dijo, Isen jura que parece tan devoto, pero míralo ahora, trayendo a otra chica a la casa justo antes de tus grandes exámenes. ¿Y tú, por qué no lo pones en su lugar? Eres demasiado amable. Los 2 están prácticamente comprometidos, pero estás dejando pasar esto. Si dejas que se salga con la suya ahora, pensará que puede pisotearte en el futuro. Ella continuó con su ritmo implacable, pero yo solo escuché a medias. Aparentemente, Isen les había dicho a todos que yo había sugerido traer a Emily a casa debido a sus malas circunstancias familiares y el largo viaje al trabajo, alegando que quería ayudarla a concentrarse en sus estudios. Me reí para mí misma con amargura. Claramente, Isen solo estaba tratando de salvar las apariencias, usándome como escudo para defenderse de las críticas. Pero como planeaba irme pronto, no quería desperdiciar energía en discusiones sin sentido. Asentí cortésmente y no dije nada. A la mañana siguiente salí temprano para la escuela. El vecino me despidió, instándome de nuevo a hacerle entrar en razón a Isen. Solo sonreí y me despedí con la mano. Cuando llegué al aula, todavía no había muchos estudiantes. Saqué mi cuaderno de errores y revisé algunas preguntas, pero luego noté algo que no pertenecía. Para mí, un reloj llamativo y brillante colocado a plena vista, empujando mis libros a la esquina del escritorio. Ah. Isen, mi reloj ha desaparecido. La voz de pánico de Emily sonó mientras buscaba frenéticamente en su bolso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ese reloj valía casi $10,000. Sostuve el reloj en mi mano con la intención de devolverlo, pero en el momento en que Emily lo vio, un destello brilló en sus ojos. De repente se abalanzó hacia mí, dándome una bofetada fuerte en la mano. El reloj voló y aterrizó en el suelo con un ruido que llamó la atención de todos. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿No es Claire la criada de la familia de Isen? ¿Cómo pudo robar las cosas de otra persona? Incluso si sueña con casarse con un rico, la naturaleza de un perro no puede cambiar. La voz de Emily, suave y llorosa, intervino. Isen, debe haber algún malentendido. Claire debe tener sus razones. Su tono era tan inocente, tan considerado, tal como lo recordaba de mi vida pasada. Siempre parecía inofensiva, pero sus palabras tergiversaban la verdad y sembraban dudas en las mentes de los demás. Isen frunció el ceño profundamente. Claire, ¿sabes que robar es un delito? Podrías ir a la cárcel por esto. Los amigos de Emily intervinieron rápidamente. Emily, ¿por qué la defiendes? Alguien así probablemente tiene los ojos puestos en algo más que tu reloj. Y para hacer esto justo antes de los exámenes, debe estar tratando de meterse contigo a propósito, agregó otro estudiante con desdén. Solo está celosa de que Emily y Isen sean cercanos, pero eso no excusa quebrantar la ley. Podría arruinar todo su futuro. Se unieron más voces.
Nunca se sabe realmente a la gente, ¿tú? Deberíamos simplemente llamar a la policía. Me quedé en silencio en medio de las acusaciones, el caos arremolinándose a mi alrededor, sintiendo el aguijón demasiado familiar de la traición. Tomé el reloj cubierto de vidrio roto y dije, claro, llama a la policía. Después de todo, la única persona que realmente sabe cómo terminó este reloj en mi cajón es la responsable. Descalzo no teme usar zapatos, pensé. Efectivamente, la cara de Emily palideció mientras se aferraba fuertemente a la manga de Ethan. No, no llames a la policía, tartamudeó. Eso no sería bueno para Claire. Ella también está a punto de tomar sus exámenes. Sin embargo, sus amigos no fueron tan amables. Emily, eres demasiado bondadosa, dijo uno de ellos. La gente como ella solo se aprovechará de tu bondad. Solté una risa amarga, luego de repente levanté mi mano y abofeteé a Emily en la cara. El sonido agudo resonó en la habitación, dejándola aturdida y sin palabras. ¿Patética? ¿No eres tú, Emily? ¿De verdad no sabes lo que has hecho? ¿Necesitas que ventile todos tus actos sucios para que te sientas satisfecha? Ethan, al ver su mejilla hincharse rápidamente, la atrajo inmediatamente hacia sus brazos. Claire, ¿qué te pasa? ¿Has perdido la cabeza? ¿Yo también? ¿Me he vuelto loca? Me reí con amargura. Eso es rico. Es ella la que me acusa de robo justo antes del examen más importante de mi vida. ¿Quieres la verdad? Revisa las cámaras de seguridad. Te lo dirán todo. Algunos estudiantes que se habían mantenido neutrales comenzaron a hablar. Sí, revisemos las cámaras, eso aclarará todo. La expresión de Ethan se oscureció, pero murmuró, Claire, no hay necesidad de negarlo. Puedo pagar el reloj. Di un paso atrás y me burlé, ¿crees que lo hice yo? Ethan, me conoces desde hace años. ¿De verdad crees que soy ese tipo de persona? Dudó. Sus dedos se crisparon ligeramente como si reconsiderara sus suposiciones, pero luego regresó el aviso. Las cámaras de seguridad habían estado fuera de servicio convenientemente. No tenía forma de demostrar mi inocencia y el reloj terminó siendo entregado al director. El maestro, consciente del alto valor del reloj, me llamó a la oficina. Ethan apareció de repente y declaró, Emily dijo que no presentará cargos. La riqueza e influencia de la familia Johnson eran innegables. Incluso el director no pudo ignorar las palabras de Ethan. La maestra parecía preocupada, pero no tuvo más remedio que devolverle el reloj. Emily, por supuesto, hizo otra actuación llorando dramáticamente durante más de una hora mientras Ethan la consolaba. Parecía completamente absorto en sus lágrimas sin prestar atención a nadie más. Más tarde esa noche, Ethan vino a buscarme, comenzó su tono sugiriendo que quería discutir, me senté esperando que hablara, dudó, su rostro estaba rígido e incómodo. Dormiré en el sofá esta noche, dijo finalmente. Me quedé en silencio. Hizo una pausa de nuevo, claramente incapaz de contener lo que realmente quería decir. Emily está molesta, continuó, lloró toda la tarde. ¿No podrías haberla dejado en paz? Solo faltan un par de días para los exámenes, ¿de verdad tienes que ser tan mezquina? Solté una risa fría que pareció pillarlo desprevenido, probablemente esperaba que me enfadara, tal vez incluso empezara a defenderme, pero mi calma pareció molestarlo aún más. Bien, dije sonriendo levemente, lo que digas. Esta respuesta inesperada lo hizo vacilar por un momento, parecía inquieto, como si algo se le estuviera escapando de control. En mi vida pasada, lo había seguido a Ethan como una sombra, riendo solo cuando él reía, con miedo de llorar si él estaba disgustado, mirando hacia atrás, me sentí como una tonta. En esta vida, sabía que era mejor mantener mi distancia. Ethan claramente no había esperado mi fácil acuerdo, su expresión parpadeó con un toque de pánico, como si pudiera sentir que algo se estaba escapando pero no pudiera comprenderlo. Al día siguiente, volví a mi antiguo apartamento un día antes de lo planeado, me llevé todos mis documentos personales por si acaso. Esa noche me senté en mi escritorio revisando mi libro de errores, a la mitad, escuché un golpe en la puerta. Pensando que era mi vecino, la abrí sin pensar mucho. Allí estaba Ethan, usando solo una camiseta, su rostro pálido y su cabello despeinado como si hubiera estado expuesto al viento frío de la noche. Mi primer pensamiento fue que Ethan todavía no estaba dispuesto a dejarme ir. El vecindario estaba tranquilo, con solo el grito ocasional de un gato callejero resonando en la oscuridad. Ethan me miró fijamente, sus ojos perforando los míos como si estuviera buscando respuestas o tratando de romper mi resolución. Ven a casa conmigo, dijo Ethan, su voz inusualmente suave. Lo miré, lo tranquilicé y respondí, esta es mi casa. Extendió la mano tratando de agarrar la mía, pero di un paso atrás para evitarlo. Claire, no te enojes, por favor, solo ven a casa conmigo, dijo Ethan. Levantó un pie como si fuera a entrar y ayudarme con algo, pero rápidamente empujé la puerta hasta la mitad cerrándola. Su mirada aterrizó en el objeto que estaba en el borde de la mesa de mi sala de estar y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué son esas? Me congelé por un momento, eran las cosas que había empacado y traído de la casa de los Johnson, libros viejos que planeaba vender. El rostro de Ethan se tensó, su expresión era una mezcla de confusión y enojo.
Las has mantenido en tan buenas condiciones, siempre has sido cuidadosa con tus pertenencias, murmuró como si hablara consigo mismo. Suspiré, pero mi agarre en la manija de la puerta se mantuvo firme. Ethan frunció el ceño. ¿Todavía estás molesta? Emily tenía prisa y malinterpretó todo, pero ella realmente ama ese reloj, siempre te ha respetado y se preocupa por ti, incluso me instó a que viniera a buscarte hoy, pero tú siempre estás así. Se apagó cuando notó la forma en que lo miraba distante como si fuera un extraño. Su boca se movía como para decir más, pero las palabras nunca salieron. Me reí secamente. ¿Respeto? Respeto no es ponerse cómodo con alguien más cuando sabes que tu compromiso se acerca. Respeto no es dejarla dormir en tu cama mientras todavía estás con alguien más. La cara de Ethan se quebró, su expresión oscilando entre la incredulidad y la actitud defensiva. ¿Cómodo? Solo siento pena por ella, su situación familiar no es buena, así que solo la estoy ayudando un poco más. ¿Ayudándola? Me burlé. ¿Ayudar incluye compartir una cama? ¿Cuando darle a cada chica por la que sientes pena un hogar se convirtió en la misión de tu vida? Su cara se puso pálida, su compostura visiblemente conmocionada. Claire, estás enojada ahora mismo, vamos a calmarnos, mañana el conductor vendrá a recogerte, dijo apresuradamente antes de darse la vuelta y tropezar fuera del apartamento. Lo vi irse, escuchando sus pasos apresurados e irregulares desvaneciéndose por las escaleras. Sonriendo débilmente, cerré la puerta. Es gracioso como la ira extrema puede hacerte reír. ¿Cómo pude haber sido tan ciega en mi vida pasada persiguiendo a alguien tan ajeno a mí? Decidida a evitar que se repita mi pasado, concentré toda mi energía en estudiar, quedándome en casa y manteniéndome sola. Ethan no intentó encontrarme de nuevo. Una noche, mientras revisaba las explicaciones de los errores, escuché un leve crujido afuera de mi puerta. Curiosa, giré la manija para comprobarlo, pero el sonido tintineante de una cadena de repente hizo eco. Me di cuenta de que me habían encerrado con una cadena de hierro. No podía creer que Emily tuviera la audacia de hacer semejante truco incluso en un entorno diferente. Sin dudarlo, tomé mi teléfono. A la mañana siguiente, nuestra invitada de clase se reunió afuera, preparándose para ingresar al salón de exámenes. Emily estaba sonriendo alegremente, su humor inusualmente alegre. No te preocupes, Claire no llegará tarde, dijo con una confianza presumida. Ethan, parado a su lado, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Buena suerte en tus exámenes. Emily lo miró a los ojos como un perro, su expresión se suavizó, pero luego pareció recordar la mirada fría y distante que le había dado el otro día. Un rastro de inquietud cruzó su rostro, una emoción que no pudo evitar. Cuando el maestro condujo a los estudiantes al salón de exámenes, mi ausencia se hizo evidente. La sonrisa de Emily se ensanchó, su corazón burbujeando de alegría como una lata de refresco abierta. Ya podía imaginar que no aparecería. La alegría burbujeó dentro de Emily mientras sonreía de satisfacción. Después de que los reporteros del examen final alcanzaran a Jason, el perenne subcampeón en la clasificación de grados, para una entrevista, el anfitrión preguntó, «¿Eres el primer estudiante que hemos entrevistado? ¿Fue difícil este examen para ti?» Jason sonrió con confianza a la cámara, era manejable. Emily, que caminaba detrás de él, intervino con una dulce sonrisa. «Jason, esta vez finalmente serás el primero en la clasificación de grados». La expresión de Jason se oscureció, su habitual cortesía se quebró. «No me prepares para el fracaso», Emily dijo bruscamente, y su tono la hizo estremecer. Emily se apresuró a explicar, pero Claire ni siquiera se presentó a los exámenes. «Si no eres el primero, entonces ¿quién más podría hacerlo?» Jason no se molestó en responderle. Desde el día en que comenzaron los exámenes, no había vuelto a poner un pie en la casa de los Johnson. La siguiente vez que vi a Ethan fue justo antes del banquete de celebración. Emily se aferró al brazo de Ethan con una sonrisa radiante y entró con él. En el momento en que Ethan me vio, instintivamente estrechó su mano fuera, aunque su humor parecía apagado, rápidamente se recuperó y me sonrió. «Claire, está bien si los exámenes no salieron bien, siempre puedes repetir el año. Mi primo tiene una clase preparatoria fantástica, los recursos son excelentes. Te recomiendo que te unas, con tu desempeño anterior seguramente entrarías a la Universidad B el año que viene, e incluso serías nuestro junior». Apreté mis labios ligeramente y dije, «Qué gran oportunidad, ¿por qué no guardarla para ti?» Los amigos de Emily inmediatamente saltaron, erizados de indignación. «Claire, no seas tan desagradecida. Emily solo está pensando en lo que es mejor para ti. Mucha gente se toma un año más para estudiar y mejorar. No tires tu futuro solo por tu orgullo». Su falsa sinceridad era tan descarada que era ridícula. Jason entró en ese momento y escuchó sus comentarios. Con una mirada desdeñosa, dijo, «Emily, tú y tu jauría de perros están ladrando tonterías otra vez. El día de los exámenes estabas maldiciendo a alguien para que reprobara, y ahora estás sugiriendo descaradamente que un estudiante destacado repita el año. Tu audacia es increíble. ¿Quieres que te dé un premio por ello?» La cara de Emily se puso pálida. Miró a Ethan, claramente esperando apoyo. Ethan frunció el ceño, aparentemente disgustado con el tono burlón de Jason, y dio un paso más cerca de mí. «Incluso si no tomaste el examen, solo ven a casa», dijo Ethan. «Incluso si no vas a la universidad, mi familia aún puede cuidarte».
Y fue entonces cuando entendí que no importaba cuán escandalosa fuera Emily, Ethan siempre se lo justificaría. Sus acciones fueron excusadas por su difícil educación y se esperaba que otros se adaptaran a ella. Algo dentro de mí se rompió sin previo aviso. Abofeteé a Ethan en la cara. El sonido agudo silenció a todos. Emily se congeló, las lágrimas en sus ojos desapareciendo en estado de shock mientras se paraba protectora frente a Ethan. ¿Por qué lo golpeaste? ¿Estás loca? Gritó, levantando su mano para abofetearme. Antes de que su mano pudiera aterrizar, Jason la agarró de la muñeca y la empujó con fuerza, haciendo que tropezara con los brazos de Ethan. Ya he visto suficiente. Un poco de disciplina no hará daño, dijo Jason con frialdad. Su sonrisa era más como una mueca de desprecio mientras miraba a los dos como si fueran un espectáculo ridículo. La expresión de Ethan se oscureció mientras caminaba hacia mí, agarrándome la muñeca con fuerza. Vienes conmigo hoy. Tenemos que resolver esto de una vez por todas. El dolor me atravesó el brazo y me tambaleé hacia adelante, casi chocando contra él. Instintivamente me preparé para patearlo, pero Jason fue más rápido. Su puño conectó con la mandíbula de Ethan, haciéndole tropezar hacia atrás. Jason dio un paso protector frente a mí, protegiéndome con su brazo. ¿Estás ciego? Ella no quiere ir contigo. Entonces retrocede. Ve al hospital y hazte un chequeo de la vista, dijo Jason, su voz tranquila pero mezclada con advertencia. Ethan se aferró a su roja mandíbula, su rostro una mezcla de ira y frustración. Su mirada me clavó como si tratara de reprimir la tormenta que se gestaba en su interior. Emily saltó rápidamente para disipar la tensión. Ethan, no pelees por alguien como ella. No vale la pena, dijo, tirando desesperadamente de su brazo. Algunos compañeros de clase que habían llegado temprano comenzaron a notar la conmoción y se giraron para mirar. La expresión de Ethan cambió varias veces, su pecho subía y bajaba con emociones contenidas. Finalmente se giró hacia mí y dijo en voz baja y deliberada, Claire, estoy tan decepcionado de ti, le dije a Ethan después de que todos se fueron. Me quedé allí por un momento, calmando mis emociones. Jason me miró con un rastro de preocupación en su rostro. Negué con la cabeza, es solo que no tuve la oportunidad de patearlo antes, me ganaste. Qué pena. Jason se quedó en silencio por un momento y luego estalló en carcajadas. Jajaja, realmente no esperaba no asistir al banquete de celebración al final. Jason, notando mi renuencia a tratar con Ethan y Emily, sugirió que fuéramos a Riverside a ver los fuegos artificiales en su lugar. Los padres, celebrando el final de los exámenes, habían comprado fuegos artificiales y pasamos 3 horas viendo las explosiones de colores iluminar el cielo nocturno frío. Mientras las piezas finales caían, brillando y desvaneciéndose, la noche se volvió silenciosa. Jason se giró hacia mí, su perfil afilado en la tenue luz, y se inclinó para susurrar cerca de mi oído, ¿por qué no considerar a alguien más para variar? Me quedé en silencio, fingiendo no escuchar. Ahora mismo, mis planes para el futuro no incluían el amor. Mi corazón estaba vacío de hombres. Creía que necesitaba la soledad para fortalecerme. El día que los resultados fueron publicados, los chismes corrieron como la pólvora entre los estudiantes. La policía se había llevado a Emily justo después de revisar sus calificaciones. Las fotos de ella siendo escoltada a un coche de policía inundaron cada chat grupal. Al mismo tiempo, la noticia de que yo estaba en primer lugar en el ranking general se extendió con la misma rapidez. Algunos compañeros de clase de mi sala de examen se adelantaron, te dije que vi a alguien sentado en su asiento. Todos insistieron en que no tomó la prueba. Sí, la vi también, otro intervino. Ella tomó la prueba e incluso entró a la universidad. Y me siento muy orgulloso de decir que estoy en la misma clase que Claire. Es un sueño hecho realidad. La marea de la opinión pública cambió rápidamente. Los videos de Emily alardeando ante el presentador sobre Jason convirtiéndose en el estudiante mejor clasificado resurgieron y ahora fueron ridiculizados en línea. La reacción fue rápida y despiadada. Después de ser rescatada por el dinero de la familia de Ethan, Emily descubrió que las tornas habían cambiado completamente a mi favor. Pálida de rabia, se desmayó al ver una captura de pantalla de mis calificaciones más altas y tuvo que ser hospitalizada. En la víspera de los exámenes, Emily me había encerrado en mi antiguo edificio de apartamentos con el pretexto de intentar convencerme. Había manipulado a Ethan para que le diera mi dirección, todo para interrumpir mi concentración. No hice una escena al respecto, en lugar de eso, la grabé silenciosamente desde la ventana, asegurándome de tener pruebas. Esperé este momento en el que se elevaría hasta imaginar alturas solo para caer de nuevo a la realidad en esta segunda oportunidad en la vida. No podía dejar que sus acciones quedaran impunes. Una vez en la universidad, hice malabares con el trabajo de medio tiempo y mis estudios, ocupando constantemente el primer lugar de mi clase. Ocasionalmente, escuchaba rumores sobre Emily y Ethan rompiendo, aparentemente durante una conversación con sus amigos. Emily había dejado escapar accidentalmente detalles sobre el reloj y sobre encerrarme en la habitación. Ethan escuchó todo, se sorprendió, y su percepción de Emily quedó completamente destrozada. La confrontó, exigiendo saber por qué había fingido ser inocente todos estos años mientras me culpaba de todo. Durante años, él había creído que yo era mezquina y malintencionada, una abusadora. El marcado contraste entre lo que pensaba y la verdad lo hizo cuestionar su propio juicio. Para cuando Ethan se dio cuenta de que se había equivocado en todo, ya era invierno.
Emily lloró y le rogó durante 2 meses, pero todo lo que recibió a cambio fue un gran acuerdo de ruptura y un tajante no quiero volver a verte. Ese era Ethan, siempre tan egocéntrico, poniéndose por encima de los demás. Mientras tanto, Jason, que también había ingresado a la universidad, seguía haciéndose notar sutilmente, se sentaba a mi lado en clase, se unía a mí en las comidas o esperaba fuera de mi salón de clases después de los exámenes. Hoy hubo fuegos artificiales cerca del río, a 5 kilómetros del campus. Jason me había invitado y acordamos que era hora de abordar la dinámica entre nosotros y darle algo de claridad a nuestra relación cuando terminara el año. Me puse mi abrigo de invierno y enterré mi rostro en una gruesa bufanda beige. En la puerta del campus, inesperadamente vi a Ethan. Su rostro estaba pálido por el frío y parecía demacrado, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. En cuanto me reconoció, corrió y me atrajo hacia un fuerte abrazo. Luché, golpeando su pecho, pero no me soltó, sostuvo la parte de atrás de mi cabeza, su voz urgente mientras decía, «Cla, sé que estás enojada conmigo», dijo Ethan con la voz cargada de arrepentimiento, «pero en realidad me alegro porque significa que todavía te importa». No es así, respondí. En cambio, levanté mi rodilla y la dirigí directo a su estómago, empujándolo lejos. «Vete a casa, Ethan. Deja de actuar como un loco». Justo cuando terminé de hablar, Jason llegó, captando un lado de la escena. Sin dudarlo, empujó a Ethan a un lado e instintivamente se paró protectora y firmemente frente a mí. ¿No has tenido suficiente de atormentarla como un fantasma?, espetó Jason. La expresión de Ethan se oscureció cuando su ira se encendió. Ver a Jason le recordó la escena antes del banquete de celebración y el recuerdo solo alimentó su rabia. Jason, gruñó Ethan, ¿estás codiciando lo que es mío? Levantó el puño como para golpear. Di un paso adelante y lo detuve antes de que pudiera ir más lejos. Ethan, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Escucharme llamarlo por su nombre hizo que Ethan congelara su postura agresiva. Vacilante, murmuró, su voz se quebró. Me equivoqué. Si hubiera sabido que ibas a cancelar el compromiso, nunca te habría dejado ir. Me habría quedado a tu lado. Te entendí mal. Me doy cuenta de eso ahora. Vamos a empezar de nuevo. Por favor. Solté una risa fría. No, Ethan. Jason, déjame ir. Sin dudarlo, alcancé la mano de Jason y él respondió agarrando la mía con fuerza. Ethan se quedó allí, aturdido, mientras nos alejábamos. Su figura se hacía más pequeña en la distancia. Solo en el viento cortante, nos miró, su rostro lleno de incredulidad. Junto al puente, el viento frío se arremolinaba a nuestro alrededor mientras los colores vibrantes de los fuegos artificiales bailaban en el perfil afilado de Jason. Después de un largo silencio, finalmente habló, «Cla, ¿esto significa lo que creo que significa?». No pude evitar reír suavemente. Había estado esperando que preguntara eso. Estaba a punto de responder cuando Jason colocó suavemente su cálida mano sobre mis labios. «¿Deberías?». «Déjame hablar primero», dijo en voz baja y tierna. Sus ojos, como estrellas, se clavaron en los míos cuando comenzó. «Claire, durante 3 años siempre has estado por delante de mí, ya sea en las clasificaciones, en el comedor o incluso en mis pensamientos. Te he visto comer, estudiar y abordar los exámenes con ese enfoque serio tuyo. Al principio pensé que era solo admiración, pero luego me di cuenta de que soy un romántico sin remedio y estoy perdidamente enamorado de ti». Miró al cielo, su nariz ligeramente roja por el frío, mientras continuaba. «Solía dar un paso atrás, viéndote llorar, sonreír y dolerte todo por Ethan. Me hizo sentir como una persona terrible, acechando al margen, esperando una oportunidad que parecía imposible. Entonces apareció Emily, y por primera vez sentí que podía respirar de nuevo», sonrió secamente. «Podría contarte esta historia 100 veces si me dejaras. Sé que tienes miedo del amor, miedo de que te distraiga de tus objetivos. Siempre dices que tu corazón no tiene lugar para los hombres porque necesitas tu fuerza para empuñar tu espada». Jason respiró hondo, su mano apretada a su lado. «Bueno, ¿qué tal esto? Yo empuñaré la espada por ti. ¿Me dejarías?». Lo miré sorprendida. ¿Podría ser realmente así de simple? Lentamente, me quité los guantes cálidos, colocando mi mano en la suya. «Entonces, el trabajo es tuyo», dije sonriendo. «Novio». Su rostro, previamente compuesto, se iluminó con vívida emoción. «CLA, repitió, su voz llena de alegría. «Mi novia».